Buenas noches con todos, estimados pacientes y estimados oyentes que todos los viernes nos siguen en tu programa Activa tu Salud. Bienvenidos sean por darnos esta hora de su tiempo justamente para cuidar su salud. Hay temas que tocamos todos los viernes para poder prevenir, para que estén siempre atentos y también pendientes de su cuerpo y de su cuidado en la salud. Entonces, el día de hoy, como ya han visto en los títulos que han visto en la semana, vamos a hablar sobre la prevención de los temas oncológicos. Prevención, bueno, lo pusimos oncológicos, pero en realidad es prevención del cáncer, sino que la palabra una vez algunos pacientes la asocian de esta manera mejor. Y para eso tenemos un invitado de lujo, que es el doctor Miguel Picona, oncólogo, médico del Hospital Rebagliati, que también trabaja en la clínica Montefiori. El señor productor, el doctor, bueno, tiene bastantes direcciones, ha sido asistente del servicio de oncología en el mismo hospital, actualmente también se preocupa bastante de los pacientes, también ha formado parte de la unidad tumoral en la ciudad de Tacna, en el Hospital de Salud, ¿no? Y actualmente dirige la unidad oncológica de lo que es patología de cabeza y cuello del Hospital Rebagliati para la detección de tumores. Bienvenido, doctor Miguel, muchas gracias por su participación. Yo creo que los oyentes se van a ganar preguntando, escuchando sobre su disertación para que tengan más conocimiento. A veces las personas, escuchar la palabra cáncer, tienen miedo, incluso temor de chequearse o de ver si tienen algún tipo de patología. Pero a veces el no conocer o el no saber es lo que a uno les da temor. Pero no deben tener temor. Cuando uno conoce mejor las cosas, puede prevenir a tiempo y evitar que esto sea mortal. Porque ahora bastante de los cánceres se pueden tratar, se pueden prevenir. Pero si no tenemos el conocimiento adecuado, no lo podemos hacer. Así que bienvenido, doctor Miguel. Bueno, está la plataforma suya. Lo invitamos para saludar al público y para empezar la entrevista. ¿Sus palabras? Sí, muchas gracias, doctora Marigleni. Para mí es todo un privilegio poder estar en este canal, CTV. Estamos muy contentos de poder estar hablando sobre este tema tan importante que es la prevención en cáncer. Generalmente estamos acostumbrados a apagar los incendios y cuando la enfermedad está muy activa, corretear y hacer los estudios que requiere y dar el tratamiento, pero en algunos casos es posible prevenir y detectar tempranamente los cánceres para que el tratamiento sea con potencial y mayor chance curativo. Y ese es el mensaje que vamos a dar esta noche. Exactamente, justamente como en este tema de la pandemia que ha pasado todo el año pasado, bueno, por el temor de salir, por el temor de hacerse sus chequeos, varias personas han dejado de lado el buscar su chequeo que normalmente se le sugería como médicos base, un médico general de cabecera les decía, ¿no? Hace tu chequeo y bueno, con se ha retrasado, quizás incluso en algunas instituciones se ha visto invadida por el tema de la parte oncológica, un poco dejada por un poco del tratamiento de lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, eso también nos ha conllevado a que los pacientes olviden un poco el tema, entonces hay que volver a retomarlo y volver. Empezamos con la presentación, señor productor, para poder empezar con la entrevista. Entonces, justamente, en la inicial, por favor. Entonces, definitivamente es muy importante que una persona, un colega, un personal entrenado como el doctor, que es oncólogo, entonces con todas las presentaciones que pueden ver ahí, ¿no? Entonces justo lo que les había comentado, muy entendido en el tema, como ustedes pueden ver, es una persona altamente preparada para que conversemos y aprovechen todos durante el programa que estamos viendo, hacer sus preguntas. Algunas veces tienen temor o no quieren ir, perfecto, y el doctor les puede ir absolviendo como una guía para que ustedes puedan seguir el camino correcto para hacer lo que realmente tienen temor de hacer, ¿no? Vamos con la siguiente, señor productor. Vamos con lo que es prevención primaria, estimado doctor. ¿Qué nos puede hablar sobre el tema? Se ha empezado esta presentación hablando de que en la pandemia ha habido mucho retraso y falta de acceso a los servicios de salud. Y efectivamente, eso es algo que ha pasado y ha tenido un impacto que se va a medir posteriormente, porque cuando una neoplasia, un cáncer no se detecta a tiempo,
es posible que los daños sean mayores. Y muchas personas, por temor a salir, por temor a atender los síntomas que al inicio pueden parecer leves, y hay muchos cánceres que se presentan sin síntomas, hay mujeres que no se han hecho mamografía, mujeres que no se han hecho Papa Nicolau. En consecuencia, todo eso hace que se detecten lesiones más tardías. Ese impacto de la pandemia se va a ver en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, con todas las dificultades que se han tenido con los servicios de salud. El acceso a los servicios de salud de prevención en cáncer también se han visto dificultados antes, durante la pandemia, y esperemos que posterior a la pandemia esto nos haga reflexionar y podamos tener una mayor inversión en salud. Sobre lo que vemos en la diapositiva, estamos hablando acerca de la prevención primaria. La diferencia entre la prevención primaria y la prevención secundaria es que la prevención primaria diferencia que antes que aparezca el daño, es tratar de evitar que el daño aparezca. Y esto en cáncer puede servir, tiene un porcentaje de disminución de riesgo que tiene que ver básicamente con algunos hábitos de vida saludable. Estos hábitos de vida saludables son el no fumar. El tabaco está relacionado a muchos cánceres, principalmente los cánceres de cavidad oral, cáncer de orofaringe, cáncer de laringe, cáncer de pulmón y otros cánceres como el cáncer de cuello uterino, el cáncer de estómago, cáncer renal y otros. O sea, fumar de por sí es un factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer y tener mayor mortalidad. El ejercicio sirve para prevenir el cáncer, dado de que tener un buen estado de salud, un peso adecuado, nos permite disminuir el riesgo de muchos cánceres. La exposición al sol, efectivamente, el sol tiene radiación, es cancerígeno y hay que tomar todas las medidas para prevenir la radiación solar. Nosotros vivimos cerca del Ecuador, de la línea ecuatorial, y por lo tanto estamos expuestos al sol todo el año. Y tenemos que prevenir el cáncer. El cáncer de piel es uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país y se trata con cirugía cuando se presenta. Los hogares sin humo, felizmente, digamos, ha disminuido la costumbre de cocinar a leña, pero esto todavía está arraigado en muchos sitios que no tienen acceso a cocinas con una fuente con menor exposición a humo. El humo de las cocinas también ha sido asociado al cáncer de pulmón y otros cánceres. La alimentación saludable, se está aconsejando que la alimentación debe ser basada en verduras y frutas, aproximadamente 600 gramos al día. Y todo esto ayuda a disminuir en un porcentaje el riesgo de cánceres. Y las sustancias cancerígenas, bueno, aquí ya está otras sustancias que entran como los disolventes orgánicos, que a veces de modo ocupacional están expuestos a algunos productos, como el thinner, el aguarrás, que puede desarrollar algunos linfomas, la exposición a los asbestos, que está asociado a los mesoteliomas, la exposición al radón, que también está asociado a algunos cánceres, como cáncer de pulmón. Perfecto. Como están escuchando, estimadas pacientes, hay forma de prevención. En base a que esto es la parte más sencilla, si ustedes tienen alguna duda, pueden ir enviando sus preguntas a través de la plataforma, como están viendo en pantalla. Vamos con la siguiente, señor productor. Estamos hablando del chequeo oncológico general. Ya estamos entrando aquí a algunos factores que ya son más difíciles de controlar. Anteriormente hemos hablado de medidas generales, de hábitos saludables, pero hay factores que no se pueden modificar. Por ejemplo, la edad. Nadie puede modificar la edad biológica. La edad está allí. Puedes cambiar tus documentos, subirte o bajarte la edad, pero no puedes ser auténticamente, tener un cambio de tu edad es tu edad. Y la edad es el principal factor de riesgo para muchos cánceres. La mayor parte de cánceres están asociados a la edad. De acuerdo también a los análisis, de tener un laboratorio adecuado es importante, y hay factores de riesgo que pueden desarrollar cánceres, sobre todo las dislipidemias. Hay personas que tienen enfermedades hepáticas que pueden desarrollar cánceres. Asimismo, los antecedentes hereditarios, y en este punto tampoco es un factor controlable de por sí mismo. Los cánceres hereditarios, felizmente no son los más frecuentes están asociados al medio ambiente. Existen cánceres hereditarios en el cual los abuelos, padres, hijos, nietos tienen cánceres de una línea familiar, pero son la minoría.
y tienen un tratamiento especial. En cuanto a los factores de riesgo y agravantes, en este caso, básicamente cuando son factores intrínsecos, inherentes de la persona, como los hereditarios no se pueden modificar, pero los factores externos sí, los hábitos de vida, los hábitos nocivos también se pueden controlar. Estimados pacientes, te veo sus saludos. Viviana, bienvenida al programa. Igual Miguel Ángel Salazar, me da gusto verla, doctora. Yo también me da gusto verlos, estimados pacientes. Así que igual vamos a seguir con el avance del programa. Vayan haciendo sus preguntas, no sean tímidos. Vayan viendo qué cosas, qué dudas tienen para que puedan absolver. Aprovechen el invitado de lujo que tienen para que puedan estar más tranquilos. Vamos con la siguiente diapositiva. Se dice, doctor, que hay varios cánceres que son más frecuentes. Usted que más ha entendido en el tema, ¿cuál de todos ellos es el más frecuente que usted ve, que es el que más quizás los pacientes lo descuidan? Sí, en nuestro país el cáncer más frecuente en hombres y mujeres es el cáncer gástrico, cáncer de estómago. Y la causa del cáncer de estómago es una infección por una bacteria, Helicobacter pylori, el cual da desarrollo a úlceras premalignas y a cáncer. Y dado que existe una historia asociada a una infección bacteriana, que usualmente se debe al, inadecuado soporte del sistema de agua potable y desagüe de las casas, que las casas en nuestro país se ha visto que en esta pandemia muchas no tenían refrigeradores, hay hay productos vegetales que son regados con aguas hervidas, y hay muchas personas que no tienen agua potable. Entonces, esto hace que tenga una infección del estómago y desarrollen cáncer gástrico. Es un cáncer que tiene que ver básicamente con los inadecuados hábitos y también con el inadecuado soporte socioeconómico y también con el inadecuado prevención, porque si nosotros tenemos un cáncer gástrico muy frecuente, hay países que también lo tienen, como por ejemplo, que lo tenían, sobre todo en el pasado, como Japón, los cuales han desarrollado campañas nacionales para desarrollar estudios de testeo de la infección por Helicobacter pylori y poder tratarlos oportunamente. Las infecciones por Helicobacter pylori se tratan básicamente con mejorar el sistema de agua potable y con antibióticos. Necesariamente recibir antibióticos para prevenir. Y las lesiones tempranas del cáncer gástrico se tratan endoscópicamente o con cirugía local. Entonces, el cáncer gástrico se puede modificar la historia y la prevención del cáncer gástrico en nuestro país. Y eso necesariamente requiere que se haga un screening poblacional a nivel de todo el Perú, que actualmente no existe. En mujeres, los cánceres más frecuentes son el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Esto ha tenido una incidencia creciente. En el cáncer de mama podemos decir algunas palabras, que el cáncer de mama se está presentando cada vez en mujeres más jóvenes, y tiene varios factores, como la exposición a hormonas puede incrementar el riesgo de cáncer, así como la obesidad y el tabaco. Este cáncer se previene o se detecta tempranamente con las mamografías de despistaje que se hacen a partir de los 40 años y se pueden hacer de manera anual, y esto permite detectar lesiones muy tempranas, muy pequeñas, que pueden ser intervenidas y de este modo ser curativas. El cáncer de cuello uterino tiene otra historia, porque el cáncer de cuello uterino está asociado mayormente a un virus que se llama el virus del papiloma humano. Nosotros estamos viendo un virus ahora, el virus de la pandemia, pero el virus del cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano o VPH, también es una pandemia, solo que el efecto se ve a largo plazo, no como ahora que la persona se infecta y pasa a UCI y requiere oxígeno. En el caso del cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano hace de que se desarrolle lesiones cancerígenas a nivel del cuello uterino después de más de 10 años. O sea que desde que aparecen las primeras lesiones hasta el desarrollo de cáncer han pasado 10 años. 10 años. Y en esos 10 años la persona puede hacerse un despistaje a través del Papa Nicolau o la colposcopía. Y cuando se detectan lesiones tempranas se pueden tratar. En nuestro país, las personas generalmente descuidan, las mujeres no acuden al ginecólogo, no se hacen su mamografía, no se hacen su Papa Nicolau y aparecen lesiones avanzadas. Entonces, eso es muy importante. Y algo que existe también, así como hay la vacuna, en este caso para la pandemia actual, también hay una vacuna para el virus papiloma humano.
y esa vacuna previene el desarrollo de cánceres. Y eso se administra a partir de la pubertad temprana hasta 12, 13 años de edad, pero se ha extendido actualmente la aplicación universal de las vacunas para virus papiloma humano hasta los 45 años, de acuerdo a las recomendaciones FDA. Por lo tanto, hay que entender que este cáncer está asociado a virus y se puede prevenir mediante todas las estrategias que incluyen la vacunación, detección temprana. Otros cánceres que también son relativamente frecuentes, pero sobre todo tienen una mortalidad elevada, son el cáncer de pulmón, el cáncer de colon. En el caso del cáncer de ovario la mortalidad es menor, y otros cánceres, en este caso el hepatocarcinoma, que no está en la lista, pero el hepatocarcinoma es peculiar para nuestro país porque es altamente frecuente en algunas regiones, como Apurímac, el centro del país, Junín, también en las regiones de la selva, en Ucayali, que tienen una alta prevalencia debido a estar asociado a la infección por virus de hepatitis B y virus de la hepatitis C. Así que nuestro país tiene distribución de acuerdo a regiones, de acuerdo a edad y a género, donde los cánceres tienen distinta prevalencia. Mire, saludamos a Mari, que nos está viendo desde Quito, Ecuador. Gracias, María Augusta. Bueno, doctor, ya empezaron las preguntas justamente a hablar del tema. Se las voy a hacer. Señor Miguel Ángel pregunta, ¿los pacientes con recurrentes cuadros de gastritis, cada cuánto tiempo deben realizarse su chequeo médico? Me refiero a lo que es Y el mismo paciente pregunta, ¿qué tan dañino es comer alimentos recalentados o alimentos que sean calentados en microondas? Sí, bueno, son varias preguntas en base a la alimentación, y podemos decir, empezando por esta última, es que los microondas de por sí no han sido evidenciados como ser altamente cancerígenos. Eso no se ha demostrado fehacientemente, pero sin embargo, en cuanto al tipo de alimentos, los alimentos que tienen que ser preparados de preferencia durante el día, y que tengan un gran componente de verduras y frutas con una alta cantidad, cercano a los superior a 600 gramos al día. Y eso tiene que ver no solo por el efecto que el alimento pueda producir, ya sea la cantidad de vitaminas, de fibra y otros beneficios que da la propia nutrición, sino que actúa sobre unos gérmenes, unas bacterias que están poblando los intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso, que se llama la microbiota. La microbiota son las bacterias saludables que están presentes en todas las personas y que se pueden regular de acuerdo al tipo de dieta. Si la dieta es adecuada, la microbiota va a ser adecuada. Y una microbiota adecuada puede, en cierto modo, dar una mejor calidad de vida a la persona y prevenir el desarrollo o el incremento de algunos cánceres. Pero si los alimentos son alimentos recalentados o alimentos hechos con frituras muy recicladas o utilizadas varias veces, o que se han hecho con carnes hechas a la brasa o a la parrilla a muy alta temperatura, que da lugar a nitrosaminas, entonces la microbiota crece otros gérmenes distintos que por el contrario van a ser dañinos y van a provocar resistencias a la insulina, van a provocar alteraciones metabólicas y provocar enfermedades autoinmunes y el desarrollo de algunos cánceres. Esto ya se ha evidenciado de que las personas con cáncer que reciben inmunoterapia para el tratamiento de la neoplasia, esta inmunoterapia se ve afectada por la microbiota. Existe la microbiota favorable, que hace que la inmunoterapia trabaje bien, y existe la microbiota que es desfavorable a la inmunoterapia y por lo tanto provocar peores resultados. Así que el tipo de alimentación es muy importante para prevenir un gran porcentaje de neoplasias y también de otras enfermedades, como las enfermedades autoinmunes, enfermedades coronarias y las enfermedades metabólicas. No te escucho, Marilyn. A ver.
sí creo que tenemos un problema con la comunicación de Marileni. Bueno, simplemente estamos respondiendo a las preguntas. Acá veo una pantalla, una pregunta sobre un paciente con Helicobacter pylori, con gastritis. Es cierto, ya lo mencionamos, el Helicobacter pylori es una bacteria en forma de espiral que está poblando básicamente el agua que no es potable. O sea, el agua que emana de la naturaleza y que está contaminada con residuos orgánicos y otros, la contaminación ambiental, esa no es un agua potable. El agua tiene que ser potabilizada a través de un sistema adecuado de saneamiento. Ese sistema de saneamiento usualmente lo hacen las municipalidades, los gobiernos regionales o las empresas privadas. Sea quien sea, tiene que tener el agua potable estándares de calidad y es un derecho humano tener agua potable, accesible. Pero eso no existe para todos. Hay sitios, hay personas que consumen agua que no está potabilizada adecuadamente o el sistema de saneamiento es inadecuado. En consecuencia, allí es posible que esté presente las bacterias que son del Helicobacter pylori y que pueden infectar y reinfectar a la persona. Si tenemos un sistema de saneamiento inadecuado, tenemos que detectar tempranamente las lesiones y hacer un seguimiento de las mismas. Si se aparecen lesiones infecciosas, lesiones premalignas, deben ser tratadas, y si aparece cáncer in situ, early cáncer gástrico, también se puede tratar endoscópicamente y también hacer cirugías tempranas. El problema con el cáncer de estómago es cuando se detecta tardíamente. Cuando se detecta tardíamente, la sobrevida sin tratamiento suele ser de 3 a 5 meses. Con quimioterapia, una línea, llegar a 1 año. Y con más líneas de quimioterapia puede llegar a quizá más de 1 año. Así que estamos hablando de un destino inadecuado de la persona si es que no se toman las medidas de prevención a lo largo del tiempo. Tenemos problemas. Seguimos entonces con algunas dificultades, Marilene, a ver si lo podemos resolver. Voy a continuar mientras tanto con la venida del productor. Vemos que hay otra pregunta que dice: ¿qué tan dañino es comer alimentos recalentados o alimentos que son calentados en microondas? Ya lo hemos respondido a una parte, ya que los microondas no necesariamente han demostrado ser perniciosos, no existe una evidencia suficiente para el mismo, es un sistema de cocción a través de radiación ionizante, y que más bien los alimentos recalentados, habría que ver el tipo de los productos, quizás se pierdan algunos beneficios si es que están mucho tiempo preservados y inadecuadamente. Es mucho más prudente consumir alimentos que sean frescos, sean del día y que tengan una cocción adecuada. Así que la alimentación sí tiene que ver. Es preferible, como le mencioné, consumir alimentos del día que tengan más de 600 gramos de verduras y frutas. ¿Mucho mejor ahora, Fernando? Sí. Ahora sí, ya. Bueno, tengo que poner un audífono más grande. Ya, definitivamente, justamente a ese tema de que estaba comentando la paciente en la pregunta, yo me acuerdo que una vez en un congreso que fuimos, estábamos varios médicos de base y el oncólogo, ¿no?, del hospital del INEM nos decía: el INEM está lleno de cáncer gástrico y es culpa de ustedes. Y nosotros nos quedamos pensando, ¿por qué culpa de ustedes? Porque ustedes, el médico de atención primaria, ¿no?, debe de detectar esas gastritis, entre comillas, ¿no?, para referirlas con el especialista para descartar un cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque a veces esos Helicobacter pylori no tratados son lo que nos va a llevar al cáncer gástrico, ¿no? Entonces, eso es muy importante recalcar, como decía el paciente Salazar, ¿no?, que a veces los pacientes tienen gastritis a las cuales no les dan mucha importancia, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. ¿Me escuchan? Sí, adecuadamente. Ya, entonces, justamente a eso iba también a detallar los pacientes. Bastantes pacientes, bueno, al menos en la zona donde yo atiendo a los pacientes, tienen bastantes problemas del estómago. Entonces ellos lo acusan a que, bueno, comí grasa, comí en la calle, no me cuidé, ¿no?
no comen la mayoría en su casa, entonces lo dejan pasar, lo dejan pasar, lo dejan pasar, y la gran mayoría que les he insistido, porque a veces tienen mucho temor a la endoscopía, y bueno, les adelantamos que también ya hay otras pruebas que también se pueden hacer en pacientes jóvenes, ¿no? Para detectar el Helicobacter, y lo dejan pasar, y eso hace que el Helicobacter ya avance a las úlceras y luego a las lesiones. Entonces, es muy importante, como dice el señor Salazar en una de las preguntas, si tengo gastritis, ¿cada cuánto tendría yo que hacerme el chequeo? Dice, para ver, digamos, si un paciente tiene una lesión, ¿en cuánto tiempo evolucionaría a cáncer gástrico promedio? Usted, doctor, que sabe más o menos del tema. Sí, es cierto. La evolución de las neoplasias, de las lesiones premalignas, depende de varios factores. Principalmente está en el tipo de tratamiento, la erradicación del germen, los estilos de vida y la susceptibilidad de la persona. Si es una persona inmunocompetente, una edad promedio, no tiene otras comorbilidades, el desarrollo de enfermedades neoplásicas generalmente es mayor a 10 años. Pero si es que es una persona que es inmunosuprimido, es una edad muy avanzada o tiene otras comorbilidades, se pueden desarrollar neoplasias de manera más rápida. Entonces, más o menos, aquí tenemos varias otras preguntas. La paciente Angélica dice, doctor, tengo antecedentes familiares por cáncer de mama de hermanas, primas, tías, dice, ¿puedo realizar un examen para descartar? Y si tengo 48 años, dice, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto o cómo sería, según sus antecedentes, sus chequeos, ¿no? Claro, si existe el antecedente familiar de cáncer de mama, entonces debe pasar a la consulta con genética. El médico genetista le va a hacer un árbol genealógico, un heredograma, y a través del cual puede detectar con mucha certeza el riesgo que tiene cada miembro de la familia de desarrollar el tipo de cáncer. Existen cánceres hereditarios de mama. Dentro de los más frecuentes está la mutación del gen BRCA. El gen BRCA es un gen que tiene que ver básicamente con digamos, posibilidad de desarrollo de neoplasias y de cánceres, y que se detecta a través de pruebas moleculares. Cuando se detecta el gen, activamente el gen BRCA mutado, entonces se pueden desarrollar, hacer estudios de seguimiento de manera más precoz, como resonancia magnética de mama, no simplemente una mamografía, y en algunos casos se podría evaluar el desarrollo de hacer cirugía preventiva, como la mastectomía profiláctica o la oophorectomía profiláctica. Pero sin embargo, esto no es una rutina. Es necesario hacer estudios de manera exhaustiva, de manera precoz, al desarrollo de neoplasias que en la población general, porque el gen BRCA puede hacer que aparezca cáncer familiar de mama y en personas más jóvenes. Entonces, aquí es donde se tiene que adelantar los estudios a lo que tiene la población general, cuando ya existe esta demostración de síndrome familiar de cáncer de mama. Listo. Señor productor, sigan haciendo sus preguntas, vamos a ir avanzando un poco también con el tema para no quedarnos solo en preguntas. Señor productor, seguimos con la presentación en todo caso. El doctor. Sí, aquí estamos hablando acerca de los marcadores tumorales. Mientras el señor productor coloca la presentación. Sí, correcto. Entonces estábamos hablando sobre los marcadores tumorales y las imágenes. Exacto, seguimos con los marcadores. Los marcadores tumorales son estudios de laboratorio a través del cual se detectan trazas de algunas sustancias que están relacionadas al desarrollo de alguna neoplasia. Lo que hay que entender es que los marcadores tumorales no hacen diagnósticos y tampoco tienen una utilidad clara, salvo excepciones, para poder hacer un diagnóstico como por ejemplo la alfa-fetoproteína en el hepatocarcinoma, que tiene un rol, aunque no todos los hepatocarcinomas elevan el alfa-fetoproteína. El tener un marcador tumoral normal no significa que la persona no pueda desarrollar un cáncer. Y lo contrario, o sea, si hay un marcador tumoral ligeramente elevado,
Entonces, tampoco significa que la cosa está muy mal. Hay efectos, hay condiciones que pueden hacer que se eleven los marcadores tumorales, como por ejemplo el antígeno carcino embrionario, CA, que tiene un valor hasta 3, pero que se puede elevar un poco más cuando existen algunas enfermedades, como las enfermedades pulmonares, las personas que han fumado, el EPOC, pueden elevar el CA. Y eso no significa necesariamente que en ese momento tenga un cáncer. Así que los marcadores tumorales, como análisis de sangre, tienen que ser tomados con precaución y deben ser interpretados por el médico que está a cargo desde ese punto de vista. Y en cuanto a las imágenes son muy valiosas para el estudio de los cánceres y estas imágenes se hacen de acuerdo al tipo de cáncer y son de acuerdo a la localización anatómica del cáncer. Pero en general se usan tomografías, resonancia y también podemos usar otras pruebas como el PET scan, que es la medicina nuclear, y la gammagrafía. La medicina nuclear nos permite tener estudios funcionales y hay muchos cánceres que requieren el uso de medicina nuclear. Entonces aquí podemos tocar un punto que es que cuando cuando es necesario hacer estudios para el diagnóstico y seguimiento del cáncer, es necesario contar con un adecuado sistema de aseguramiento para poder hacer los estudios de manera adecuada, porque los estudios generalmente suelen ser costosos. Y podemos hablar en esta parte acerca de qué significa la prevención en cáncer, ya entrando a lo que significaría la prevención secundaria, que es decir, que una vez que ya se presenta, detectar tempranamente las lesiones para minimizar el daño. ¿Podemos pasar? Entonces, no todos los cánceres tienen despistaje o screening. No se puede hacer despistaje de todos los cánceres. Generalmente se hace para el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, el cáncer de colon recto, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata. En el caso de otros cánceres como el cáncer gástrico, de acuerdo a programas nacionales, se puede hacer. Pero hay neoplasias que no pueden ingresar a un programa de screening porque son de desarrollo muy rápido. Por ejemplo, las leucemias o linfomas. En el caso de leucemias y linfomas, una persona pasa su examen médico adecuadamente en el día de hoy, por ejemplo, y dentro de 2 días se presenta la enfermedad. Entonces, y no necesariamente se puede hacer el diagnóstico temprano de este tipo de neoplasias que son agresivas. Pero sí, en otras que tienen una historia natural de enfermedad y lesiones premalignas, se pueden detectar tempranamente. La que sigue, por favor. Bueno. Sí, justo este tema, bueno, mientras pasa la siguiente. Ahí está. Perfecto. Sí, lo que vamos a ver a continuación, y yo le agradecería que se pasen de manera continua, porque son varias diapositivas, podemos pasarlas sucesivamente, son diapositivas sobre el screening de cáncer, cómo son las mamografías, detectar las imágenes, lesiones tempranas, algunas de ellas pueden ser no palpables. Vamos avanzando. Ya, en este gráfico que no se ve tan adecuadamente, ¿sí? Claro, acá estamos viendo el beneficio de hacer las mamografías, de que cómo se detectan, la detección temprana puede mejorar la sobrevida, la que sigue. Y cómo es el screening, ¿no? En el caso del screening ya existen algoritmos adecuadamente de cómo hacer el seguimiento en el caso de las lesiones premalignas y lesiones tempranas, en el caso del cáncer, para la prevención del cáncer de mama. Nosotros podemos ver que hay lesiones que pueden ser lesiones que son atípicas, son asintomáticas o sintomáticas, tiene que verse el riesgo, la edad, ver adecuadamente si existe una historia familiar de cáncer de mama previo, cuál es estimar el riesgo de vida, el riesgo de sobrevida de futuro, las personas que han recibido radioterapia, quiénes son las personas que tienen riesgo incrementado, ver si la persona es sintomática, si existen masas palpables, si hay alguna descarga por el pezón o son mamas asimétricas, cambios de la piel de naranja, eritema, dolor de mama, masas en la axila, si existe masa palpable, edad mayor de 30 años y existen masas sólidas, complejos quísticos y otros.
Así que, por lo tanto, lo que podemos decir es que en el caso del screening de cáncer de mama tiene cierta complejidad que está de acuerdo a los factores de riesgo. Justo a este tema, doctor, la semana pasada una paciente oyente que siempre está fiel todos los viernes al programa, la señora Alicia, hizo una pregunta al ginecólogo y él no le pudo contestar porque obviamente el tema era oncológico. Entonces la postergamos la pregunta hasta el día de hoy que usted viene, que nos pregunta la señora Alicia, doctor, tengo un adenoma escleroso, ese es el diagnóstico que le han dado, mamá. Entonces, ¿es delicado? Pregunta ella, usted que sabe del tema. Claro, en el caso de las lesiones, benignas de la mama, estas lesiones benignas usualmente se tratan con cirugía. Y si es que se vuelven a presentar, igualmente se considera el tamaño y la localización para hacer el tratamiento quirúrgico. Pero las lesiones benignas no significan necesariamente que la persona va a tener un riesgo de cáncer de mama. Existe un riesgo mayormente incrementado en el caso de algunas lesiones como la hiperplasia ductal atípica u otras histologías distintas como el carcinoma ductal in situ o el carcinoma lobulillar in situ. En este caso sí se consideran lesiones tempranas y que requieren, aparte del tratamiento quirúrgico, un tratamiento con medicamentos para disminuir el riesgo, medicamentos antiestrógenos. Así que, por lo tanto, entonces las lesiones benignas usualmente se tratan con cirugía y no significa necesariamente que va a tener una neoplasia en el futuro. Pasaría al screening general que tiene la población general del riesgo intermedio. Bueno, entonces, estimada señora Alicia, bueno, a los oyentes que están en el programa, en la parte superior de la presentación está el celular del doctor. Si quieren hacer alguna cita, alguna consulta de su caso en particular, pueden contactarse con el doctor, ya lo están conociendo personalmente, para poder resolver más a fondo sus temas. Listo, doctor. Seguimos entonces, aquí hay una pregunta de la paciente Ani Torres, dice que tiene un pequeño de habilidades diferentes, de 25 años, él tuvo helicobacter a los 19 y reflujo. Dice que lo hizo tratar, pero él sigue con su reflujo y el médico le dice que es parte, ¿no? Que es común en su diagnóstico. Ella seguro que pensará que el reflujo o ese síntoma lo puede llevar a un cáncer más adelante por el tipo de antecedente del paciente. Existe un riesgo, sí, tanto por la presencia del Helicobacter pylori, que si no está tratado adecuadamente puede desarrollarse neoplasias, efectivamente. Y en cuanto al reflujo, el reflujo podría dar lugar al desarrollo de un esófago de Barré, y este esófago de Barré a su vez comportarse como una lesión premaligna para cáncer de esófago. Así que es conveniente que a través de su médico gastroenterólogo tomar todas las medidas de prevención para que pueda tener, digamos, un adecuado tratamiento de ambas patologías, que sí a largo plazo podrían significar un riesgo discretamente mayor en el desarrollo de cánceres. Bueno, estimada Mari, dice que está muy bien el tema, excelente, felicitaciones. Bueno, doctor, seguimos entonces con la exposición. Correcto. Entonces, bueno, tenemos varias diapositivas y yo le agradecería pasarlas una tras otra para más o menos ir orientando. Entonces, de acuerdo a la ubicación de las lesiones, a la edad, a determinar si existen lesiones palpables, si es sintomática o asintomática, los factores de riesgo es que se hace el algoritmo del manejo, pero que está orientado principalmente al desarrollo de imágenes como la mamografía, repetir la mamografía si es que hay dudas, hacer otras pruebas como la resonancia magnética o la toma de biopsias. La toma de biopsias en el cáncer, en la prevención del cáncer de mama es importante porque puede detectar lesiones tempranas y hacerle estudios a la muestra, y estos estudios a su vez permiten dar un tratamiento enfocado a los marcadores que puede tener. Así que, por lo tanto, en el caso de la prevención del cáncer de mama, hacer el screening significa ingresar un programa de seguimiento para poder detectar tempranamente las lesiones.
Perfecto, estimadas pacientes, entonces ya saben que el cáncer de mama se puede prevenir, tienen que hacer nomás sus chequeos para que estén atentas a las lesiones, cuanto más pequeñas, más fácil de tratar, cuando ya avanzan ya es un poquito más complicado también los estudios. En esto, doctora, hay varios pacientes que tienen miedo, temor de hacerse sus exámenes de mamografía, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, a veces se da ahí el mito en la zona, ¿no? De que la mamografía te puede dañar peor, te puede aumentar el cáncer, ¿no? Entonces, desde qué edad te lo tienes que hacer. Entonces, eso es como también un tabú entre algunas pacientes, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto que las mamografías para muchas personas entrañan algunas dificultades que son más que todo tabú, pero el beneficio es significativo porque puede detectar lesiones tempranas. Así que no tener temor a las mamografías. Existen técnicas novedosas que, de cierto modo, son de mejor aplicación y que pueden detectar también con mayor fidelidad lesiones muy tempranas que pueden ser tratadas oportunamente. Así que, por favor, retomar la costumbre de hacerse mamografías a partir de los 40 años anualmente. Bueno, estimados pacientes, consejo del oncólogo, ya saben, no tengan mucho temor, háganse sus chequeos para evitar sus lesiones. Gloria nos pregunta, tuve la bacteria Helicobacter hace 5 años y me quedaron ruidos en el estómago. En una paciente es doctor, una pregunta ya, si tienen una lesión sospechosa, yo creo que ahí me puedo ir en la endoscopía, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo tendrían que hacerse un seguimiento para ver si esa lesión puede cambiar, ¿no? Claro, depende de los hallazgos, ¿no? Uh-huh. Depende de los hallazgos en general, pero si ya se ha tenido se ha tenido la infección presente, esta seguimiento tiene que ser periódico, de acuerdo a las indicaciones por gastroenterología. Uh-huh. Esto obviamente no debe ser mayor a los 5 años, porque en este lapso de tiempo se puede cambiar el curso y aparecer lesiones nuevas. Perfecto. En general, doctor, hay pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de otros tipos. Y bueno, el año pasado no se han chequeado por este tema de la pandemia. ¿Hay un mínimo de rango para hacerse sus controles o acudir con su médico? Algunos que lo están postergando por este tema. Sí, bueno, las directivas que han surgido por pandemia, obviamente que no se pueden evitar las concentraciones, los centros diagnósticos de imágenes de radiografía y tomografía han sido priorizados para los pacientes con COVID, y entonces mucho se ha quedado pendiente para el diagnóstico y la prevención, para el screening. En consecuencia, esperemos que con la vacunación universal que se pueda lograr, se pueda retomar la normalidad para hacer el screening tal como estaba planificado, ya sea para cada una de las patologías que hemos mencionado, las más frecuentes, que son cáncer de mama y cuello uterino, hacer mamografías, hacer Papa Nicolau todos los años. El Papa Nicolau se empieza a partir de los 23 años y la mamografía a partir de los 40 años en adelante, hasta los 75 años. Y esto también tiene que ver con otras medidas de prevención, como el cáncer de colon, que también se hacen estudios endoscópicos para detectar lesiones tempranas. En el caso del cáncer de pulmón, lo que está validado son las imágenes tomográficas de baja radiación en las personas de mayor riesgo, para hacer diagnóstico temprano y hacer cirugías en aquellos que tienen nódulos que pueden ser neoplásicos. Y en el caso del cáncer de próstata, la evaluación urológica y el screening a través del PSA. Así que la indicación que ha existido a través de las sociedades de oncología es que es preferible evitar el contagio por el momento y que tan pronto se pueda lograr tener el acceso para poder hacer los estudios, se pueden hacer con mayor tranquilidad. Pero sí, en oncología existen neoplasias que no pueden esperar, que en este caso son muchos cánceres como los linfomas, leucemias, los cánceres de cabeza y cuello, los cánceres de mama avanzado y otros que amenazan la vida, que hacen metástasis cerebrales, compresión medular, vena cava, que no esperan, y los servicios de oncología están abiertos para dar tratamientos oncológicos cuando son tratamientos prioritarios.
Se ha extendido un poco ya con la telemedicina para poder hacer estudios y hacer tratamientos. A través de telemedicina se pueden dar terapias como la terapia endocrina para el cáncer de mama, que ha permitido ayudar a muchas personas que puedan tener acceso a sus medicinas. También se puede dar tratamiento hormonal para los pacientes con cáncer de próstata y en algunos casos se ha extendido también a otras terapias. Así que la pandemia nos ha impactado en los servicios de oncología, pero los servicios de oncología han estado abiertos desde el día 1 de la pandemia hasta la actualidad, no han cerrado y están dispuestos a continuar con la atención. ¿Listo? Bueno, como también hay algunos pacientes varones que están en la audiencia. ¿Qué comentario nos puede usted hacer, doctor, para detectar, prevenir lo que es el cáncer de próstata? El caso del cáncer de próstata, lo que podemos decir es que el cáncer de próstata tiene que ver con la edad. A mayor edad está el mayor riesgo de cáncer de próstata y también existe una predisposición familiar o predisposición racial a desarrollar cánceres más agresivos o cánceres más tempranos. En cuanto al desarrollo del PSA, el PSA ha sido muy discrepante porque el estudio noruego dijo de que hacer un PSA no impactaba mucho en un beneficio porque si se detectaba un PSA elevado, la persona se desesperaba y en consecuencia se hacían tratamientos quirúrgicos y al final resultaba ser un cáncer de próstata indolente, no muy agresivo. Y que al final, con tratamiento o sin tratamiento, la persona iba a vivir muchos años. Pero también podía pasar de que hay cánceres de próstata que son muy agresivos, que con tratamiento y todo tienen un pronóstico más sombrío. Así que ese estudio ha sido muy discutido, el estudio noruego de hace algunos años, sobre hacer o no PSA y que fuera necesario hacer un consentimiento informado para los pacientes y que sepan que si le detectan un PSA alto, podría recibir un tratamiento intenso y que la neoplasia de próstata podría ser o muy indolente o muy agresiva. Pero luego se hicieron otros estudios que encontraron un beneficio. El PSA se puede hacer, pero es necesario entender que cuando a un hombre le detectan un PSA elevado, pues significa que se tiene que preocupar porque va a recibir un tratamiento, ¿ya? Otras pruebas que se hacen son la ecografía prostática, el examen prostático, y con todo eso se puede detectar el cáncer de próstata y hacer el tratamiento oportuno. Perfecto. Listo, doctor. ¿Y a partir de qué valores más o menos tentativamente los pacientes pueden ya preocuparse, ¿no? Algunos. Eso, claro, en general se han establecido tablas y normogramas para el PSA, pero en general el PSA debe ser bajo, idealmente 0 o 1, es lo ideal, pero hay laboratorios que tienen un valor límite de 4, un valor límite de 4. Pero como me digo anteriormente, hay normogramas para esto, se tiene que valorar la edad. La edad es un factor de riesgo muy importante para el cáncer de próstata y asimismo la historia familiar. Tener un PSA de 10 ya es casi seguro de tener una neoplasia de próstata. Hay que simplemente confirmar y buscar adecuadamente. Así que hay otras consideraciones que también hacen elevar el PSA, que serían los falsos positivos, como por ejemplo las infecciones de próstata, la hiperplasia benigna de próstata y también la insuficiencia renal crónica. Hay enfermedades que pueden hacer elevar el PSA y no necesariamente ser un cáncer. Así que hay que tener precaución en esto y el médico tiene que evaluar adecuadamente frente a qué estamos. Así que pacientes varones no se asusten. Puede ser que esté elevado por otras razones, así que es muy importante que acudan a su evaluación con su especialista para que detecte si es que eso no, y les haga el tratamiento. Ahora, yo he visto pacientes que el médico les da el tratamiento justamente para discrepar este tema y lo dejan pendiente o lo posponen o simplemente no lo terminan, ¿no? Entonces, es muy importante que entiendan de que si hacen un tratamiento van a prevenir probablemente el desarrollo y el avance de la enfermedad, ¿no? Sí, el tratamiento del cáncer de próstata tiene varias etapas, ¿no? Pero el principal es detectarlo oportunamente para hacer la cirugía. La cirugía del cáncer de próstata tiene potencial curativo, pero también existen otras alternativas que vienen de manera complementaria, como la radioterapia y la terapia antihormonal.
la terapia temprana. Entonces, con todo eso, se ha logrado mayores beneficios en la sobrevida. Listo, doctor. Entonces, continuamos con la presentación. ¿Algo más que usted nos quiera informar o agregar? Sí, lo que estamos pasando inicialmente son las diapositivas sobre el screening de cáncer de mama. El diagnóstico, ya hemos mencionado que existen algunas lesiones premalignas, como son la hiperplasia ductal atípica, que la cual puede requerir tratamiento quirúrgico y tener un manejo, prevención con algunos medicamentos antiestrógenos que pueden evitar el desarrollo de algunos cánceres. Pero también hay que entender que las mamografías y las ecografías tienen categorías como el BRAF. El BRAF tiene que ver básicamente con una graduación para definir si las lesiones tienen un riesgo o no de ser cánceres. Y el BRAF, que en el caso del cáncer de mama, para la sospecha de cáncer de mama, existe el BRAF 0 y el BRAF 1. El BRAF 1 es el que tiene el más bajo riesgo y el BRAF 0 significa que hay que hacer otra prueba adicional. Y el BRAF 5, que es el mayor grado, a través del cual tiene una alta sospecha de cáncer de mama. Por lo tanto, entonces, esta clasificación de BRAF se usa para ver el riesgo de que la lesión que está presente sea o no maligna. Esos son los factores de riesgo también, como mencionamos, la edad, la obesidad, la historia familiar, son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Seguimos, señor productor, con las diapositivas del doctor. El cáncer de cuello uterino, ya estamos entrando en algunas diapositivas de cáncer de cuello uterino. En estas podemos decir de que los cánceres de cuello uterino, el cáncer de cuello uterino está asociado básicamente a una infección viral, que es el virus del papiloma humano. Este virus es una pandemia del mismo, y este virus puede desarrollar el cáncer en varios años, generalmente en más de 10 años de lesiones premalignas hasta el desarrollo del cáncer en sí. Y aquí habla de varias recomendaciones que se hacen para prevenir el cáncer de cuello uterino, como son básicamente la Papa Nicolau anual, la colposcopía y también el estudio de las pruebas moleculares. Así como en la pandemia existen las pruebas moleculares del hisopado, también existen pruebas moleculares para el virus papiloma humano a través del hisopado de cuello uterino, y en el cual se puede encontrar el gen del virus, y que obviamente hay virus como el serotipo 16 y 19, que son los que tienen un riesgo hasta 400 veces mayor cuando están coexistiendo para el desarrollo de cánceres. O sea, tener algunos serotipos del virus significa tener un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Perfecto. Sigamos, señor productor. Sí, bueno, estamos presentando en estas diapositivas básicamente que tienen que ver con las medidas para la prueba de PBH. Las pruebas de PBH significan, ya están en las guías actuales, que se puede hacer las pruebas moleculares para la prevención del screening de cáncer de cuello uterino. En las guías 2020 ya están presentes. O sea, a lo que tradicionalmente añadimos como el Papa Nicolau, colposcopía, se agregan las pruebas moleculares de PBH para el screening de cáncer de cuello uterino. Sigamos pasando las diapositivas porque son varias. En cuanto al screening del cáncer de colon, como hemos mencionado anteriormente, el cáncer de colon se detecta a través de una endoscopía, que es la colonoscopía, y que cuando existe riesgo promedio se hace a partir de los 50 años, pero si hay algunas consideraciones familiares de riesgo incrementado, se hace antes de los 50 años. Y estas consideraciones son la historia personal de adenoma, de cáncer colorectal, de colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn o historia familiar positiva de cáncer. Y en este caso es que se puede hacer la colonoscopía de manera más temprana. Hay síndromes familiares del cáncer, de desarrollo de cáncer de colon, como el síndrome de Lynch,
las síndromes de poliposis, el síndrome de Li-Fraumeni y otros que tienen que ver con el desarrollo de cáncer familiar. Generalmente las personas que tienen menos de 50 años y hacen cáncer de colon pueden tener una predisposición familiar, una alteración genética heredada que da lugar al cáncer. Y en este caso va a consulta con el genetista, médico genetista, y se tiene que hacer un heredograma para determinar el riesgo de la persona y de sus familiares de tener este tipo de neoplasia, de tener el gen, básicamente, y que asimismo el desarrollo de otros cánceres, porque muchos cánceres de colon hereditarios también están asociados a otros cánceres como cáncer de mama, cáncer de páncreas y otros. Perfecto, doctor. Sí, hay un paciente que pregunta, ¿a qué edad se sugiere realizarse un chequeo de próstata? Si vamos a entrar al screening de cáncer de próstata, vamos a entrar posteriormente, pero para ir adaptando la respuesta al paciente, podemos decir de que el beneficio está a partir de los 40 años, cuando hay alguna predisposición familiar o un factor de riesgo, pero en promedio se hace desde los 45 hasta los 75 años. Ya, o sea que la edad de screening de cáncer de próstata es de 45 a 75 años, se puede adelantar a los 40 cuando existe mayor riesgo. Perfecto, seguimos entonces, doctor, con el cáncer colorectal, ¿no? Correcto. En el caso del cáncer colorectal, como hemos mencionado, entonces las pruebas que usualmente se hacen son la colonoscopía, pero también se puede hacer otro estudio que es la sangre oculta en heces, a través del cual se encuentran contenido sanguíneo, que se hace a través de pruebas de laboratorio, y también existe la tomografía colonográfica, o sea que es una colonoscopía virtual. No se hace con un endoscopio, sino se hace con una tomografía, la cual reconstruye las imágenes y puede detectar con mucha sensibilidad lesiones muy pequeñas, que si es que están presentes podrían luego ser sometidas a biopsia o tratamiento endoscópico. Así que en la actualidad estamos en la capacidad de poder detectar lesiones tempranas. El cáncer de colon también tiene lesiones tempranas y un curso de historia natural de la enfermedad a través de los adenomas o pólipos que van creciendo y desarrollando cambios y que con el transcurso de los años se convierten en cánceres. Así que el cáncer de colon se puede detectar tempranamente con una colonoscopía. Perfecto, pacientes, justamente eso, varias veces les pedimos entre los exámenes de heces, y justamente es para buscar, ¿no? El famoso TB, a veces, que algunos pacientes no saben para qué les pedimos, ¿no? Que es justamente sangre oculta en heces para descartar algún problema oncológico a nivel de colon. Entonces ya saben que entre sus estudios, cuando les piden ese examen, tienen que realizarlo, ¿sí? Correcto. Seguimos, doctor. Entonces, de acuerdo a los hallazgos de la colonoscopía, si es que están presentes los adenomas, es necesario ver si es un adenoma de bajo riesgo, si son menos o igual a 2 pólipos, o menor de 1 centímetro, si es de alto riesgo, si son de mayor tamaño, mayores de 1 centímetro, o que son múltiples, que son más de 10 adenomas, los cuales se tiene que dar el manejo según los hallazgos. Si son adenomas de bajo riesgo, se repite la colonoscopía en 5 a 10 años, y si son de alto riesgo, se repite la colonoscopía en 3 años. Así que la frecuencia de la colonoscopía tiene que ver con el hallazgo que se haga del tipo de adenoma. En el caso del cáncer de pulmón, es necesario evaluar los factores de riesgo, que son básicamente la historia de tabaco, la exposición al radón, ocupacional, historia de cáncer, la historia familiar de cáncer de pulmón, la historia de enfermedad, la ausencia o presencia de síntomas, el estado general, y esto permite determinar si es de alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo. Se hace despistaje de cáncer de pulmón a las personas de alto riesgo, que son las que tienen mayor edad, mayor a 50 años, que fuman,
más de 20 cigarrillos más de 20 cigarrillos año. El cálculo de fumar, el cálculo de la medida cigarrillos año es una medida estandarizada y tiene diversas maneras de calcular, pero la manera más práctica de poder calcular es contando los cigarrillos que la persona fuma durante un día, dividir entre 20 y eso se multiplica por el número de años que ha fumado. Con el estándar de que una caja tiene 20 cigarrillos. Entonces, si una persona fuma 20 cigarrillos en un día, entonces se divide entre 20, 20 entre 20 es 1. Y se multiplica esto por el número de años que la persona fuma, que puede ser 10 a 15 años, por ejemplo, y eso da 10 o 15 pack year o cigarrillos año. Este cálculo de cigarrillos año es muy importante saber porque se considera que más de 20 pack year, más de 20 cigarrillos año, de acuerdo al cálculo, tiene mayor riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón y se debe hacer screening con tomografía, una tomografía de baja radiación. Así que el tener más de 20 pack year es de mayor riesgo para el desarrollo de neoplasias. No solo de pulmón, también de cáncer de cabeza y cuello. Tener más de 20 pack year convierte un cáncer de bajo riesgo, lo puede convertir a un cáncer de alto riesgo. Listo. Bueno, lo que estamos viendo en diapositiva son los hallazgos de las lesiones de acuerdo al tamaño y el plan terapéutico que se hace. Pero en general se puede decir que las lesiones que son menores de 5 milímetros continúan en screening anual con tomografía de baja radiación hasta que sea no candidato o la lesión crezca. Si la lesión es de 6 a 7 milímetros, se hace la tomografía de baja radiación en 6 meses. Y si la lesión es de 8 a 14 milímetros, ya se puede considerar hacer un PET-CT. Si la lesión mide más de 15 milímetros, se considera hacer un PET-CT si existe una baja o alta sospecha de cáncer. Si existe una baja sospecha, se vuelve a hacer la tomografía en 3 meses, pero si existe una alta sospecha, se hace una biopsia o cirugía, lo cual puede determinar la presencia de cáncer. Y si existe un nódulo endobronquial, se hace la tomografía en 1 mes, ¿ya? Para ver si existe la resolución del mismo. O sea que, de acuerdo a los hallazgos de las imágenes, es que se hace el seguimiento posterior y la ayuda de otras imágenes adicionales. En el caso del cáncer de próstata, también tenemos algunas diapositivas al respecto. Aquí podemos decir que el caso de cáncer de próstata empieza el screening de los 45 años y que, de acuerdo a los hallazgos, a nivel de PSA, se hacen otras pruebas que puede ser una mayor evaluación, que puede ser el examen digital rectal o la ecografía. La ecografía que permite detectar lesiones tempranas. De acuerdo a los hallazgos, se hace una biopsia. Si es que en la ecografía existe una lesión sospechosa, en estos hallazgos puede haber lesiones benignas o lesiones atípicas o la presencia de cáncer. Y el tratamiento de cada una de estas se hace según el hallazgo de anatomía patológica. Bueno, entonces, doctor, ya he visto que ha hecho un buen resumen más o menos para que los pacientes tengan una idea, porque a veces van con su médico y el médico les dice y ellos a veces no entienden, ¿no? Más o menos qué es una lesión, qué es la biopsia, y tienen un poco también de temor, ¿no? Entonces, han visto pacientes y oyentes que el doctor ha hecho el tema de cáncer es realmente un tema bastante extenso, ¿no? Por eso hemos tratado de tocarlo quizás un poco tangencialmente, enfocando en algunos puntos. Más adelante ya profundizaremos en algunos temas, ¿no? De algún tipo de cáncer particular, para lo cual lo invitamos, doctor. Los pacientes ya lo van a reclamar en las próximas exponencias, para poder detallar quizás algunos tipos de cáncer de interés, ¿no? Entonces,
Y yo sé que el tema es bastante, como una paciente nos ponía, que es un tema excelente, de verdad que es un tema que se toca muy poco, ahora con este tema de la pandemia se ha abundado mucho en lo otro y hemos descuidado este tema. Y bueno, también la hora se nos queda corta para hablar de tanto, podríamos darles mucho más información, estimados pacientes, pero es muy importante que ustedes también ya tengan una idea. En base a eso, esperamos sus sugerencias en los comentarios también del programa para ver qué otros temas les gustaría tocar con nuestro invitado. Entonces, lo que estábamos, para puntualizar, doctor, algunas cosas que quisiera usted recalcar en general del tema de la prevención de cáncer, por favor. Sí, doctora Marileni, muchas gracias. Yo quiero agradecer a todos los oyentes, a los espectadores de este programa. Es que hay algunas cosas que tenemos que tener bien presente, que como prevención primaria se pueden hacer algunas modificaciones o mejoras al estilo de vida, como tener una dieta adecuada, evitar fumar, hacer ejercicios, y se tiene que, en cierto modo, tratar de tener un peso ideal. Y con todo esto se puede disminuir un poquito el riesgo de cáncer. Hay condiciones no modificables, como son las consideraciones hereditarias, la edad y otros, los cuales, en cierto modo, nos permiten tomar las precauciones necesarias para hacer el screening. En cuanto al screening o despistaje, el screening o despistaje es algo muy serio y que se tiene que hacer en un sitio donde se pueda hacer la detección temprana de lesiones. Y que no se hace un screening para todos los cánceres, eso no existe, porque hay cánceres que no se puede hacer, que son de crecimiento muy rápido. Pero existen cánceres que sí están estandarizados el screening, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon. Y en este caso se ha visto cómo es que se hace el screening, qué pruebas seguir, cuándo solicitar las pruebas, cómo interpretar los resultados, qué pedir después de acuerdo a los resultados, qué tratamiento ofrecer, ¿no? O sea que cuando hablamos de screening estamos entrando básicamente ya a la primera parte de la lucha contra el cáncer, que significa la detección temprana. Así que esto es lo más valorable que se tiene que llevar a casa, que por esta pandemia quizá estemos limitados muchos de acceder a los servicios por el temor a contagio, pero tan pronto esto mejore, las personas estén todas inmunizadas, se pueda tener acceso a los servicios de salud y hacer el despistaje correspondiente. Como ven, estimados pacientes, a veces nosotros pensamos descartar cáncer con exámenes, tomografía, resonancia. Hay pacientes que me dicen, doctora, quiero una tomografía de todo mi cuerpo, dicen. Le digo, eso no es posible, porque depende de la enfermedad, ¿no? Entonces, el doctor ya nos ha expuesto que hay unos métodos de detección temprana, como por ejemplo, como usted dice, el estudio genético, algunas pruebas modernas, ¿no? Entonces, también así como avanza la tecnología del online y todo eso, también el sistema de detección de cáncer también avanza y se hace más moderno, y justamente de la mano del especialista. Para eso, el especialista en el tema, como el un oncólogo, también se va cada vez aumentando su conocimiento, ¿no? En las pruebas, se va desarrollando más el nivel científico, y eso también es bueno para que el paciente también sepa que no debe asustarse. Debe buscar el médico que maneje bien el tema, que maneje bien los exámenes y los diagnósticos para no estar perdiendo tiempo, ¿no? Haciendo cosas innecesarias. Entonces, bueno, estimados pacientes y oyentes, ahí tienen en pantalla el teléfono del doctor, que gentilmente nos ha dado su tiempo para ilustrarnos sobre este tema. Si alguien quiere profundizar sobre este tema, bueno, le ha dado un poco de timidez preguntar, tienen el teléfono del doctor, ahí tienen todo el estudio, toda la expertise del doctor Miguel, que muy amablemente nos ha acompañado esta noche. Así que, estimado doctor, le agradecemos mucho su tiempo y lo invitamos próximamente para otra charla sobre el tema. Muchas gracias por su explicación muy concisa. Los pacientes muy contentos, que dicen saludos, doctores. Gracias por la información. Ha sido un excelente tema, comenta el señor Miguel. Muchas gracias por su audiencia. Y entonces, sus palabras finales, doctor, para vernos una próxima oportunidad. Ok, doctora Marilene, muchas gracias. Valoro mucho este esfuerzo. Es importante que como sociedad todos podamos entender de que en el caso del cáncer
tenemos que hacer diagnósticos tempranos, dar tratamientos oportunos y poder vencer la enfermedad con esto. Necesitamos que la sociedad se organice para poder enfocar adecuadamente y que existen programas nacionales, programas que ayuden a hacer el diagnóstico temprano, precoz, porque prevenir es mucho mejor, da menos morbilidad y es mucho más económico que dar el tratamiento de enfermedades avanzadas. Así que muchas felicitaciones al equipo por este esfuerzo y que va a ser a favor de la sociedad. Estimados oyentes, entonces ya saben, a cuidarse en salud. Bueno, este tema ha sido muy pedido, muy bien tocado. Gracias a todos por su atención. Ya tenemos el próximo viernes el programa para varias mamitas que también lo han pedido, sobre todo ahora en pandemia, que me han pedido con la nutricionista, el tema de alimentación preescolar y escolar. Varias mamitas por ese tema de la pandemia se han quedado en casa y tienen que trabajar desde casa y están preocupadas, qué preparan, qué cocinan, algunos lineamientos. Entonces, justamente por eso el próximo programa va a ser con la licenciada en nutrición Ana María Valle, el tema alimentación en la etapa preescolar y escolar. Así que mamitas, vayan haciendo sus comentarios, sus preguntas para ver qué recetas por ahí pueden pedir a la nutricionista y qué consejos para poder alimentar a los niños en casa correctamente y con una buena alimentación sana. Como siempre, para ustedes, la doctora María Herrera, en su programa Activa tu Salud, todos los viernes a las 7 de la noche. Tienen los contactos conmigo por el momento, citas online al 946-960-164. Tienen ahí las plataformas del Policlínico, en el cual siempre nos encontramos, que es el Policlínico AJ, en Facebook, Instagram. Y también pueden ver los programas grabados que van a ser subidos en el canal a través de la plataforma de YouTube. Muchas gracias con todos, muy gentiles por su hora, muy bendiciones. Mucha salud, cuiden su alimentación y nos vemos el próximo viernes en su programa Activa tu Salud. Hasta luego. Gracias por su atención.